Mi buen amigo Miguel García Asensio, escritor, ya con una trayectoria muy importante en lo que es Jalisco. Y pues uno de los proyectos actuales que ya están en puerta, ya como una obra terminada, pues es esta antología de la obra de Concha Mojica. ¿Nos quieres platicar primero, Miguel, un poquito de quién fue Concha Mojica? Mira, Concha Mojica es una poeta no suficientemente valorada en nuestro medio porque, bueno, como se va a León, la consideran más bien guanajuatense o leonense y Jalisco no la ha valorado en lo que vale, pero yo creo que Concha Mojica es una poeta a la altura de los poetas fuertes de Jalisco. Estaríamos hablando como R. Plasencia, como Francisco González de León, como Amando, superior a Amando J. de Alba, superior a Martínez Valadez y superior a varias voces que ya tienen mayor trayectoria o que la gente los conoce más. Entonces Concha Mojica es pues una poeta muy valiosa, mujer, única voz salteña desde los años 20 a los 60 propiamente, ¿no? Y tal vez ahorita no hay una poeta muy consolidada propiamente de los Altos de Jalisco, en la región. Ahorita que comentas el que no ha sido valorada lo suficiente, ¿tendrá esto que ver con los cambios de tendencia y debido a que pues básicamente su poesía se genera en el orden de lo religioso, de lo místico? Mira, podría ser eso, pero no es tanto eso. Mira, ella publica 5 libros, que es una cantidad pequeña con relación a lo que publicó como poemas sueltos en periódicos, tanto en Chihuahua, en Nuevo León, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, etcétera. Eh, y al menos 3 de sus libros son de un tiraje muy pequeño, 250 mirilla, insignias y pads. Son ediciones muy pequeñas que se agotaron, supongo, muy pronto. Los libros de mayor difusión fueron Cojín de las Soledades y Niebla Profética. Niebla Profética ya casi a punto de morir, se publicó en el 57 y ella muere en el 58. Entonces yo creo que no fue por la tendencia religiosa, porque en ese momento también hay poetas de más reconocidas con una tendencia religiosa, ¿no? Hablamos de Concha Urquiza, que es suficientemente conocida, que es una poeta religiosa o mística. Yo creo que no iría por ahí el asunto, porque sí se sostiene como poeta, es más, se sostiene como poeta, no como poeta religioso, que es decir bastante, porque alguien podrá decir, bueno, se sostiene porque su tono es religioso. No, se sostiene como poeta, ¿sí? Ahora, ¿por qué el interés de volver a sacar a la luz estas publicaciones? ¿Por qué hacer una antología? Bueno, me haces una pregunta importante porque, bueno, yo no soy una persona que tenga una formación religiosa o preferentemente religiosa, pero yo encontré al investigar a Concha que era poeta, punto. O sea, la rescato, otras personas también han estudiado sobre ella, pero yo la elijo primero por ser poeta, después por ser arandense y bueno, por eso, porque es una poeta, ¿no? Y cuando se dice poeta es que tiene el tono poético, tiene la sensibilidad, tiene el manejo literario como poeta y no nada más está utilizando el recurso religioso para lanzar un mensaje que podría caer en el ámbito del panfleto, ¿no? Ahora, mencionas hace un momento que se sostiene como poeta. ¿Esto también implica que tenga vigencia como tal? Bueno, mira, el que es poeta, bueno, el que es poeta tiene vigencia más prolongada que el término de su vida, ¿no? Porque entonces esa misma pregunta o ese mismo criterio tendríamos que aplicárselo a Alfredo Ramón Plasencia. Alfredo Ramón Plasencia es alguien que escribe netamente desde lo religioso y va a ser rescatado en los 60, 50, cuando dices, bueno, tiene vigencia el discurso religioso, y entonces esa no es la pregunta, ¿tiene vigencia la poesía?
La pregunta es, ¿tiene vigencia la poesía? Y ahí está, si podemos contestar que la poesía tiene vigencia, el tono o el tema sería lo de menos, ¿no? A mí mi preferencia no está por la poesía religiosa, pero yo la estudio porque es poeta. Sí, y entonces en ese sentido respondo, tiene vigencia como poeta, tiene vigencia si la poesía tiene vigencia. Si acudimos a la poesía como alimento espiritual, seguirá teniendo vigencia. ¿Sí? Ahora, mencionas también el hecho de que pues hay un mundo muy reducido de escritores o de poetas, no únicamente a nivel Jalisco, sino a nivel Los Altos, y pues todavía aún más reducido a nivel de lo que es Arandas. ¿Por qué crees que no se ha dado difusión o no se ha generado esta poesía femenina? Bueno, mira, esa es una pregunta muy compleja de resolver y a la vez no tan difícil, porque bueno, la mujer en sí es una persona con mayor sensibilidad que el hombre. La mujer vive la poesía y tal vez el hombre escriba poesía, ¿no? Entonces la mujer en sí, en sus actos, es poeta. Posiblemente esa vivencia de la poesía hace que no la escriba, es una posibilidad. Otra posibilidad es que la mujer se le ha permitido menos desarrollo. Y digo, se le ha permitido porque el ámbito del sector masculino la ha trincherado y defiende sus barreras desde lo masculino, ¿no? Entonces la mujer ha tenido que batallar para poder incursionar en las profesiones, en la poesía escrita, o sea, en el libro, etcétera. Entonces yo diría que por ahí estaría el asunto. Si comparamos a poetas jaliscienses hombres con poetas jaliscienses mujeres, los poetas jaliscienses hombres son una cantidad mayor. Y como son una cantidad mayor, también en el peso poético de mayor calidad está en voces masculinas, pero hay voces femeninas de mucha calidad en Jalisco, ¿no? En Los Altos, bueno, se va reduciendo el espacio y yo diría que en Arandas la única poeta mujer es Concha Mojica. No hay otra poeta mujer en Arandas. ¿Sí? Ahora, ustedes desde los años 80, cuando se formó el Grupo Social Arandense, pues se han caracterizado mucho por ese rescate de escritores, especialmente arandenses. Podemos hablar de esa antología que se hizo de don José González Martínez y Gutiérrez, podemos hablar de el rescate que se hizo en su momento también de material y de la difusión de Raúl Navarrete, así como pues de otras situaciones que se han ido gestando. ¿Por qué interesarse ustedes como grupo y ya posteriormente de manera muy personal, por qué interesarte tú en hacer rescate de escritores? Pues mira, esta es una pregunta un poco difícil, pero no tanto porque, bueno, me la estás personalizando, ¿no? Cuando tú empiezas a escribir lo tuyo, necesariamente tienes que ver lo ajeno, o sea, de tu entorno, qué escribieron los anteriores, o sea, de dónde procedo, ¿no? De dónde vengo, porque en un momento determinado yo podría decir que tengo influencias en temática hasta de Martínez Valadez. Martínez Valadez, por supuesto, es un poeta menor, bastante menor a Concha Mojica, pero entonces vemos quiénes son los que están escribiendo y entonces vamos a ver, bueno, hay un señor que se llama José González Martínez que hace poesía, lo analizas y ves, bueno, efectivamente tiene la calidad como el gran poeta, no, es el escritor filósofo y encuentras que hay un escritor que también te puede influir o que está en tu entorno y luego ves a Artemio González, González García, y encuentras que es otra de la gente de tu entorno que está haciendo poesía de calidad y ves que son valorados en el medio, un medio que es muy similar a todos otros de los medios en México, en que se lee poco, en que estamos muy preocupados por hacer dinero, en que nuestros valores son el consumo
en que nuestro alimento espiritual está en la televisión y en el chiste fácil. Entonces, bueno, si queremos un alimento espiritual de altura, eso está en los poetas, eso está en los escritores. Entonces hay que ir a esa herencia que ya te dieron esos escritores anteriores y que ves que tienen una trayectoria y un peso grande. O sea, Navarrete es un escritor con peso no solamente en Jalisco, es un escritor con peso fuerte en México. Que no tenga la difusión, esa es otra cosa. Esa es una cosa que obedece pues a nuestros criterios de consumo, a los criterios con que se manejan las editoriales, pero su herencia y su escritura está ahí, entonces hay que ir a rescatarla. Hay que ir a decirle, miren, esto vale ahora y tuvo valor ayer. Ese sería pues una respuesta porque la preocupación personal de ir a ese rescate. Si ese rescate va a ser valorado por las futuras generaciones, pues ya no me interesa. Ahí está. Y en ese sentido yo cumplí con esa inquietud, ¿no? Ahorita mencionas también algo muy importante que es la manera de promocionarse, de difundir o de presentar el trabajo de un escritor. Y esto pues ya en una ocasión lo habíamos comentado con Artemio, en donde él comentaba pues que él nunca tuvo la posibilidad de proyectarse a nivel nacional yéndose a vivir un tiempo o conociendo las figuras en México, y esto quizás también demeritó un poquito el que su obra se conociera a ese nivel, a diferencia pues del caso de Raúl Navarrete, que sí estuvo viviendo mucho tiempo en México, o de algunos otros escritores que se han promocionado a otros niveles. Ya sea mediante política, como es el caso de Fernando del Paso, que fue embajador en Inglaterra muchos años y que pues desde allá estuvo escribiendo noticias del imperio para posteriormente al regresar pues ya nada más publicarla, pero ya era una figura políticamente hablando. Sí. Y en ese mismo sentido, bueno, pues nosotros consideramos que si hubiera vivido lo suficiente Raúl, sería un escritor de la misma altura o de la misma presencia quizás de Fernando del Paso, que fueron contemporáneos y becarios al mismo tiempo para los escritores mexicanos. Aquí otra de las problemáticas, y esa es la que iba, es que en general los escritores de provincia pues han tenido que sufragar los gastos de sus publicaciones, no tienen el apoyo para que instituciones editoriales o gobierno publiquen su obra, sino que la mayoría de ellos pues es de su bolsa, de donde sale precisamente la posibilidad de que la gente los conozca o de que no los conozca. Efectivamente, lo que mencionas es muy importante y da marco, panorama a mucho de lo que acontece. En general, el escritor no es buen promotor de su obra. Hay algunos que sí. Hay algunos que sí son buenos promotores y a la vez que escriben, pues se relacionan con editoriales, se relacionan con los medios y promocionan, pero en general no. Eso hace que, bueno, muchos autores valiosos no sean conocidos. En el caso, pues, de la gente que se va en el Distrito Federal, fue una realidad hasta los años 60 más o menos, 70. En este momento se han generado núcleos muy fuertes de difusión de la obra de los autores en Jalisco, en Guadalajara, en Nuevo León, en Monterrey, en Puebla, en la ciudad de Puebla, y etcétera. En las ciudades capitales de lo que se llamaría provincia, que todavía es una palabra imperialista, porque la utilizó el Imperio Romano para referirse a sus conquistas. En provincia ya está habiendo núcleos muy fuertes, ¿no? O fuertes. En Jalisco se puede decir que ya casi no necesita que sus autores salgan a la Ciudad de México para ser conocidos allá y para tener una dimensión conocida, ¿no? También esto ha sido influido o ha sido modificado